Bueno, ¿está listo para la palabra? Bueno, cuando yo era jovencito, niño, yo no sé si, creo que lo he contado en alguna oportunidad de esto, yo nací en una familia católica, católica romana. Una familia donde había de todo lo que hay en una familia católica romana, el rosario, los santos, y el olivo, y el Sagrado Corazón en la puerta de entrada de mi casa, en el porche de entrada de mi casa, todos los rituales, la misa. Así que cuando tomé la confirmación, hice la comunión, después hice la confirmación. Para los que no saben de qué se trata, es el ritual que tienen que hacer todos los adolescentes o los niños al llegar a determinada edad. Pero cuando hice la confirmación, yo recuerdo, tengo viva una imagen en la capillita, ahí en el barrio noroeste, en Bahía Blanca, en la capillita donde tomamos las clases, yo recuerdo que había un cuadro. Y este cuadro tenía 3 personajes. Tenía una mujer de un lado, tenía un hombre del otro lado y un niño en el medio. Y este niño era un niño muy bonito que tenía como una coronita o algo en su cabeza que le resplandecía. Entonces cuando eso fue en la confirmación, cuando veía ese cuadro yo me preguntaba de qué se trataba, del cuadro de quién era, hasta que la catequista me dijo que se trataba de la Sagrada Familia, que era María, que era Jesús y que era José. A mí se me armó un lío en la cabeza terrible porque me decían que el que estaba en el medio era Dios. Y entonces, con María más o menos lo encajaba al personaje, pero no podía encajarlo a José. Yo decía, si José es el papá de Jesús, entonces José es Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y entonces José debería ser la imagen representativa de Dios. Después me dijeron que no, que era el papá adoptivo, y que ese cuadro se llamaba La Sagrada Familia. Lo recuerdan ustedes, ¿no? Los que vienen del catolicismo lo recordarán, ese cuadro de la famosa Sagrada Familia. Después de algunos años y de conocer al Señor, me inquietó los personajes de esa familia. Siempre me inquietaron los personajes de esa familia. Bueno, aquí en la iglesia creo que no he predicado muchas veces sobre esto por distintas razones, pero en alguna oportunidad, en otros contextos, en otras iglesias y en otros lugares, he compartido algunas enseñanzas, especialmente de la jovencita, de María. María es un personaje impresionante. María es un personaje que nos atrae. María es un personaje que nos deja tantas enseñanzas y lamentablemente, tristemente, se tergiversó tanto su personaje o su desarrollo dentro de las Escrituras que terminamos teniendo un personaje o una figura distorsionada de ella. Yo en esta mañana quisiera ver un poquito acerca de la historia de esta familia. Y le puse como título, si se trata de la Sagrada Familia o se trata de que la familia es sagrada. Y quiero hablar un poquito acerca de esto utilizando los personajes de esta famosa o preciosa familia que son la familia de los padres de Jesús. Toda la Navidad está rodeada en el relato bíblico de eventos increíbles y eventos inesperados. Todo es maravillosamente asombroso, hay milagro tras milagro. Cuando uno lee los primeros capítulos de los evangelios, uno se encuentra que hay un milagro tras un milagro tras un milagro. Por ejemplo, unos reyes, o mejor dicho, unos sabios que vienen del oriente guiados por una estrella. Porque esta estrella era un conjunto de ángeles, la verdad que no lo sabemos bien, pero lo cierto es que vieron una señal en el cielo que los llevó hasta el mismo lugar donde estaba el niño Jesús. O también un grupo de pastores que están pastoreando como todas las noches el rebaño ahí en el campo, y de repente un coro de ángeles que aparecen y les anuncian el nacimiento del Salvador del mundo. O si miráramos el contexto social de lo que está ocurriendo, vemos que hay un censo, toda la gente se está moviendo, hay mucha convulsión social, gente que va para aquí, gente que va para allá. Hay cosas que están ocurriendo que nos llaman la atención, pero si pudiéramos por un instante sustraernos de esa imagen tan amplia y dedicar o posar nuestra mirada en 2 jovencitos que están un poco perdidos y que nos llaman la atención.
Se los ve que están cansados porque han recorrido un largo camino para cumplir con su deber cívico y llegar a la ciudad de Belén para ser censados. Si miramos bien a esta parejita, son muy jóvenes, especialmente ella. Ella es una adolescente, una jovencita. Está embarazada y esto nos llama la atención de que haya hecho semejante caminata, semejante trayecto desde su ciudad a Belén con un embarazo que está a punto o con un niño en su vientre que está a punto de dar a luz. Hay otras cosas que nos llaman la atención. Llegan al lugar y el lugar está lleno de gente, hay gente por todos lados y comienzan a buscar lugar donde alojarse y golpean en un lado y golpean en otro y no encuentran un lugar para ellos, no encuentran un lugar donde descansar, ni para el bebé que viene el camino, ni para ellos. La situación es complicada porque el niño parece que está por nacer. Aparentemente el cansancio del viaje adelantó el nacimiento de este niño y ya está por nacer y alguien le dice: el único lugar que tenemos para darles alojamiento es un establo, el lugar de los animales. Así que allí el Hijo de Dios que estaba por nacer junto con sus padres terrenales arman, o los papás del niño arman una cama precaria con la abundante paja que había en el lugar porque era el alimento de los animales del establo. Y en un bebedero o en un lugar donde se le daban los alimentos improvisan lo que nosotros conocemos hoy como el pesebre. Pero no era tal cosa como un canasto de mimbre que nos viene a la mente. Era en realidad un lugar donde los animales se alimentaban. Así es el nombre en el original. Un lugar de alimento para los animales que le pusieron un poco de paja y prepararon ese lugar para que el niño que estaba en camino naciera. La pregunta que nos hacemos, aunque ya lo introduje, es: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son esta pareja? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en Belén? ¿Por qué hicieron semejante recorrido? Aunque ellos no puedan verlo o no sean conscientes de lo que está ocurriendo, hay una mano invisible que los está guiando en el camino y que los llevó hasta ese lugar. Ellos no son conscientes de que son un eslabón muy importante en el plan que Dios estableció para traer salvación al mundo. Que ellos son el cumplimiento de una antigua profecía. El hecho de que ellos estén en Belén no es un accidente, es la mano de Dios moviendo a estos jovencitos para que se cumpliera una profecía que dio un profeta 700 años antes de este evento. La profecía la encontramos en Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde el profeta dice: tú Belén, Belén refiriéndose a la ciudad, Efrata. Efrata significa tierra fértil, tierra de abundancia. Eres pequeña para estar en la familia, entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al mismo o al principio mismo, a los días de la eternidad. Esta profecía nos dice que el que nacería en Belén en algún momento sería el rey o el señor de Israel, y que este personaje o esta persona que nacería en Belén no sería un ser humano normal. Es alguien que se remonta al principio, a los días de la eternidad. El domingo pasado hablamos un poquito acerca de esto, quién es el niño que nació en Belén, así que no voy a hablar sobre esto hoy porque ya lo hice el domingo pasado, y si se perdió la predicación puede mirarla en YouTube, ahí está en la página de la iglesia para poder verla. Hace un buen tiempo que quiero hablar de la familia de Jesús, una familia que en los valores que lleva adelante es una familia, podríamos decirla, antisistema. Una familia contra la corriente, una familia que es de inmenso, de grandísimo ejemplo para todos nosotros, mucho más en un tiempo donde el individualismo y el egoísmo nos envuelve en todos los aspectos de nuestra existencia. Yo creo que el Espíritu Santo inspiró a los autores de los evangelios para que nos dejaran el ejemplo de esta familia y nosotros podamos adoptar para nosotros enseñanzas preciosas que nos dejan los padres de Jesús. Ya la semana pasada hablamos del hijo, así que quiero hablar un poquito hoy acerca de la madre y un poquito acerca del padre adoptivo.
O bueno, hay otro nombre, pero no se lo voy a decir porque es muy complicado y no le quiero complicar la mañana. Lucas capítulo 1, versículo 26, nos dice lo siguiente. Hoy no traje mi Biblia, la dejé en la oficina. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26, lo siguiente. 6 meses después, bueno, usted lea después el capítulo 1 del libro de Lucas y está hablando acerca de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Elizabeth estaba embarazada y ya habían pasado 6 meses desde que Zacarías y Elizabeth gestan o tienen a Juan el Bautista o comienza el desarrollo en el vientre de Elizabeth de Juan el Bautista, para ser más exacto. 6 meses después de este acontecimiento, aquel acontecimiento donde Elizabeth queda embarazada, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret. O sea, la ciudad se llamaba Nazaret y el departamento o el estado o la provincia se llamaba Galilea, para ver a María. Una virgen estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Este dato de que era descendiente de David no es un dato menor, porque el Mesías Salvador del mundo tenía que ser de la tribu de David o descendiente de David. Quiero que miremos 3 o 4 detalles de esta historia para que nos pueda ayudar al mensaje de esta mañana. En primer lugar, vemos que Dios nuevamente envía un ángel. Ya lo había enviado para el nacimiento de Juan el Bautista. Ya había apariciones celestiales en el texto del nacimiento de Juan el Bautista, pero ahora envía a Gabriel a la ciudad de Nazaret en Galilea a una muchacha que se llamaba María. En realidad su nombre verdadero no es María. María es el nombre griego o helenístico del nombre verdadero de ella, que es Miriam. Su nombre en el original, en el hebreo, es Miriam, que después se transforma en María. Esta muchacha unas características singulares, por lo menos en lo que vemos en este pasaje. Era una muchacha que era virgen y que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Ese es el dato que nos tira en este versículo que hemos leído, versículo 26 y 27. Este ángel llega y se le aparece una aparición repentina y le anuncia que quedaría embarazada. Y la respuesta de María es rápida: pero yo soy virgen, yo no he conocido varón. Y él le dijo: quédate tranquila, porque no te quedarás embarazada de un hombre, sino que quedarás embarazada del Espíritu Santo. Versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Una niña, una adolescente, 14, 15 años, 16 años como mucho. Una jovencita. Miren a las niñas de 16, 14, 15 años que hay acá. Imagínensela que el ángel se les aparezca y le diga esto. Un hecho asombroso. Tal vez no asombroso o no tan asombroso para esa cultura, donde las muchachas ya a esa edad listas para casarse. Pero en nuestra cultura es espantoso pensar. Casi hay como un evento de abuso o algo por el estilo, pensar en una adolescente que va a quedar embarazada. Le explica el ángel lo que está por ocurrir en el versículo 38. Nos asombra la respuesta de María. María le dijo entonces: yo soy la sierva del Señor. Es decir, yo estoy al servicio del Señor. Mi vida le pertenece a Dios. Yo soy una mujer que ama a Dios. Soy una mujer que está dispuesta a vivir para Dios. Cúmplase en mí todo lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. La vida, el ejemplo, las reacciones y las acciones de esta virgen llamada María, y virgen porque no había tenido relaciones sexuales, van en todas las direcciones, y todas las direcciones son opuestas a los valores de nuestro tiempo. Y quisiera detenerme un poco a mirar algunos de estos detalles que aparecen en esta historia y que son valores que deberíamos nosotros de intentar recuperar. En primer lugar, nos menciona que esta muchacha era virgen.
También esto era en cumplimiento de una profecía. Un contemporáneo de Miqueas llamado Isaías había escrito en el capítulo 7, versículo 14 de su inmenso libro: por tanto el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá. Algo extremadamente imposible para la razón humana. Las vírgenes no conciben. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Virgen, una jovencita que era virgen. Qué rara que suena la palabra virginidad o abstinencia sexual en nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad enferma de placer y satisfacción inmediata. El sexo, en cualquiera de sus manifestaciones, se ha convertido en un negocio millonario. Porque la virginidad ya no es un valor, es algo que se desprecia y se toma como cualquier otra cosa, como algo que uno puede entregar y algo que uno puede hacer sin importarle que es un valor que Dios le ha dado al ser humano, sea hombre o sea mujer. Es tanta la depravación moral y sexual que existe en nuestro tiempo y que se nos ha metido en la cabeza, que si un jovencito llega a determinada edad y todavía no ha tenido relaciones sexuales, en vez de alabarlo y en vez de felicitarlo y en vez de animarlo y alentarlo, se lo considera una especie rara, tan rara, que sus propios amigos comienzan a molestarlo y a decirle y a perseguirlo y a hacerle un montón de bullying y todas esas cosas que ocurren. La Biblia nos muestra que la pureza sexual es un valor, que la pureza sexual es un valor, que no podemos hacer con nuestra sexualidad lo que se nos antoje y salir airosos de esa situación. Mientras estaba preparando el mensaje, me vino a mi mente este pensamiento: ¿qué pasaría si Dios buscara hoy entre los jóvenes personas sexualmente puras? Si hoy Dios tuviera que buscar entre los jóvenes vírgenes, mujeres, hombres solteros que no hayan tenido relaciones sexuales ni se hayan involucrado en ninguna clase de impureza sexual, ¿qué pasaría? Pero la pregunta más fuerte o la más dura o la más difícil es: ¿qué pasaría si Dios los buscara a estos jovencitos en cualquier iglesia? Si Dios saliera hoy a buscar hombres y mujeres puros para llevar adelante sus propósitos, ¿encontraría jóvenes comprometidos con Dios de tal manera que entienden que la sexualidad es un regalo de Dios reservado para el matrimonio y que están dispuestos a pasar las pruebas que sean y ofrendarlos en el altar del compromiso matrimonial? La gente sin Dios pretende hacernos creer que vivir en pecado y en desorden es vivir una vida de gozo y una vida de alegría, que no hay vida si no se fornica y si no se peca. Es más, dicen que vivir en santidad y tratando de agradar a Dios es una vida aburrida, tonta y sin sentido. Déjame decirte algo, mi hermano: el placer de los sentidos puede pertenecerle al mundo, pero el verdadero gozo, el gozo que viene del Espíritu Santo de Dios, ese le pertenece solamente a los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios no necesitamos estimular nuestras emociones con cosas externas, como bailes, alcohol o droga para ser felices, porque dentro nuestro hay un gozo verdadero que es mucho mayor que el que nos puede dar el mundo, y es el gozo del Señor. Y si no tenés el gozo del Señor, pedir al Señor que te llene de su gozo, el cual viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Segundo, dice el pasaje, que estaba comprometida con un hombre para casarse. José y María estaban desposados. Y déjame que te explique rápidamente qué es el desposorio. El desposorio era un periodo previo al matrimonio. Un hombre y una mujer, un muchacho y una muchacha se comprometían a casarse a la brevedad. El novio asumía un compromiso y realizaba un contrato verbal o escrito donde le decía a los padres que iría a buscar la muchacha, la tomaría como su esposa, la llevaría a su casa y le daría una vida digna. Era un compromiso serio. Entre el pacto del desposorio y el matrimonio no podían pasar más de un año.
lo máximo que podían pasar entre el compromiso y el matrimonio era 1 año. Yo recuerdo cuando, te voy a usar de ejemplo, Carlitos. Yo recuerdo cuando Carlitos llegó a casa. Bueno, los que tienen hijas mujeres, el día que su hija le vaya a presentar a su futuro esposo, una parte de su corazón se rompe. Le aviso, por la duda. Dejó de ocupar usted el lugar que ocupaba en el corazón de su hija para que lo ocupe un usurpador. Pero me acuerdo el día que llegó Carlitos a casa y vino a formalizar su noviazgo, Carlos, un hombre de buena familia, de buenos modales y de un ejemplo de cómo hacer las cosas. Y él nos dijo algo. Yo amo a su hija. Yo cara de Rottweiler. O sea, nada de sonrisa, nada de nada. Digo, por ahí se asusta y... Pero estaba decidido el tipo. Yo amo a su hija y yo quiero hacerla mi esposa y estoy comprometido a respetarla, a amarla, a cuidarla y a hacer todo mi esfuerzo por darle una vida igual a la que le dieron ustedes o mejor que la que le dieron ustedes. Ese es mi compromiso. La verdad que si alguien te dice eso ya te derretís, ¿no es cierto? Ya está como que bajás la guardia. Bueno, el desposorio era más o menos algo parecido. Era un hombre que no andaba... Tengo tantas palabras en mi cabeza para decir que tengo que ser cuidadoso con lo que digo. Que no tomaba eso de me quiero poner de novio como una oportunidad para fornicar o una oportunidad para tocar el cuerpo de una mujer gratuitamente. Que no tomaba el matrimonio o el compromiso como listo 1 año para disfrutarla a María. No, era un compromiso que un hombre verdadero hacía de que estaba dispuesto a casarse con una mujer para hacerla su esposa, honrarla y cuidarla por el resto de la vida. Y que Dios iba a ser importante en esa relación previa al matrimonio. Los comprometidos no tenían ninguna clase de derecho de tener contacto físico entre ellos. Y cuando escuchamos esto, decimos, pero eso es de otra época, pastor. Eso era lo que se hacía antes, ahora es de otra manera. Mi pregunta a esa observación es, ¿acaso lo que tenemos en la actualidad es mejor que lo que se practicaba antes? Donde una muchacha o un muchacho antes de llegar al matrimonio ha pasado por varias experiencias de todo tipo. Pregunta nada más. Después de este tiempo del desposorio venía el casamiento, una fiesta, una nueva familia se formaba, Dios era importante en la fiesta, había fiesta, comida, bailes, por varios días, porque una nueva familia se había formado. Hace unos días tuve una conversación con alguien y me llamó la atención lo que esta persona me dijo. Estábamos hablando acerca de la familia. Y entonces yo le dije, entonces es la esposa. Y me miró esta persona y me dijo, pastor, los chicos ya no se casan. Ya no existe tal cosa como... O sea, me quiso decir, pastor, vos sos un dinosaurio. Vos sos un retrógrado. Los chicos hoy tienen otra configuración de la familia o en realidad ni siquiera de familia, de la relación de pareja donde se van a vivir juntos sin ninguna clase de compromiso, solamente lo que sienten en el momento y nada más. Y vemos hasta dónde nos duran las emociones y si de acá a un tiempo las emociones se acaban, esta familia se rompe, cada uno por su lado y los hijos llorando por todo lo ocurrido. Parece un comentario tonto, retrógrado de mi parte, ¿no? Retrógrado. Pero qué triste que el matrimonio haya caído en tan baja consideración y valor. En tan baja consideración y valor donde pensamos de nuevo lo mismo que podemos hacer cualquier cosa con esto.
Por eso María es un ejemplo para nosotros. Ella era virgen, comprometida con un hombre para casarse, queriendo formar una familia para Dios. Por eso no tuvo dudas cuando el ángel le pide lo que le pide. No tiene dudas en decirle, sí, hágase con tu sierva lo que quieras, porque mi vida está dirigida por la mano de Dios y mi vida tiene sentido en los planes de Dios. Miriam o María era una verdadera mujer de Dios que encontró una razón por la cual invertir su vida. Una mujer que encontró un propósito por el cual vivir. Un adolescente que recibió el privilegio más grande de dar su vientre para que el Hijo de Dios pudiera nacer en ella. Una pecadora, tal como la Biblia lo dice y como ella misma se autocalifica, recibiendo al Hijo de Dios en su vientre. Esto es maravilloso, pero no era cualquier mujer. Una mujer que amaba a Dios. Una mujer que amaba a Dios. Tendría mucho más para decir con esto, pero si sigo, me lo pierdo a José. El segundo personaje, José, ya vamos a volver un poquito sobre esto. Aparece en Mateo capítulo 1, versículo 18. No nos dan muchos datos en la Biblia acerca de José. De hecho, en el relato bíblico desaparece de la historia y no dan demasiado datos. Se ha conjeturado varias cosas acerca de su desaparición, porque no estuvo en el ministerio de Jesús. Hay varias tradiciones, pero lo cierto es que no se dan muchos datos acerca de él. Pero los pocos datos que se dan a él, mis respetos para José. Mateo capítulo 1, versículo 18. Gracias, Dieguito. Mateo capítulo 1, versículo 18. En adelante vamos a leer unos 6-7 versículos. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. No la conoció. Si usted tiene una versión popular, NTV o cualquiera de esas, este versículo 25 dice: pero no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José, un joven de Belén que vivía en Nazaret. Sabemos que era de Belén porque cuando tuvieron que censarse tuvieron que ir hasta Belén. Él nació, según el texto bíblico, nació en Belén, de la tribu de Judá, descendiente de David. Su oficio era carpintero, un hombre humilde, sencillo y por lo poco que nos dicen las Escrituras, un hombre muy piadoso, un hombre que amaba a Dios. Vivió en un tiempo donde su nación estaba bajo el dominio de Roma, por lo tanto las condiciones económicas y las condiciones sociales no eran las mejores, pero sí vemos que era un hombre esforzado por su familia, un hombre con un proyecto de vida claro. Él amaba a María, su enamorada, y quería casarse con ella, quería tener un compromiso serio con ella. Por eso se comprometió en el desposorio con su amada y con su familia para decirles que prontamente se casaría con ella. Un hombre justo, dice el texto bíblico, que amaba a su futura esposa, la amaba tanto que el día que se enteró que ella estaba embarazada, la quiso dejar secretamente, lo dicen las versiones populares, para no denigrarla. Cuando su comprometida o su prometida quedó embarazada, su amor por ella no cambió. Seguramente se defraudó, seguramente se dolió, pero su amor por ella no cambió. Por eso intentó dejarla secretamente, haciéndose cargo de la situación y cuidando a su amada de ser juzgada por el hecho. Me imagino a un José herido, desilusionado, defraudado, enojado, pero a pesar de todo eso, decidió actuar bien y no cobrando venganza sobre la vida de María.
Lo que vemos en el texto bíblico es que José era un soñador, un hombre que escuchaba la voz de Dios. Cuando pensamos en José el soñador, inmediatamente nos trasladamos a aquel José, ¿no? Al hijo de Jacob, al que fue vendido por sus hermanos y tenía sueños. Pero aquí encontramos otro José soñador, que tuvo tantos sueños como aquel, pero que también fue tan obediente como el José del Antiguo Testamento. Un José sensible y obediente a la voz de Dios. Un hombre que no dudó y se hizo cargo de la situación cuando Dios le habló a través del ángel, casándose con María y honrando a su amada. No sé cómo fue que José se enteró. No sé cómo fue que José decidió casarse con ella. Si faltaba poco tiempo. Si alguien le preguntó algo, si fue un matrimonio que se resolvió apurado. Tampoco sabemos cómo José se enteró del embarazo de María. Si María mismo se lo dijo o empezó a crecerle la pancita y empezó a dudar y dijo, María, ¿qué te pasa? Y le tuvo que contar, mirá, me apareció el ángel y me dijo que me iba a pasar esto y aquí estoy. Lo cierto es que una vez que él recibió el mensaje de parte de Dios, no dudó en lo que tenía que hacer más allá de la vergüenza pública que tenía que pagar. Y digo esto de la vergüenza pública porque se conoció en la tierra de Palestina que hubo una mujer, María, que tuvo un hijo y que no se supo nunca quién era el padre de ese hijo. Se sabía que José no había sido, pero no se sabía quién había sido. Todo el mundo pensaba que María había fornicado y se había acostado con otro muchacho y que José pagó los platos rotos. Por eso en Juan capítulo 8, versículo 41, cuando Jesús tiene una discusión con los fariseos, lo insultan diciéndole a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe lo que sería en nuestro idioma, no? Poniendo en duda la integridad de su madre. Este José que encontramos aquí es un José generoso, un José dispuesto a sacrificarse por los demás, aún en perjuicio de su propia vida. El egoísmo y el individualismo nos están destruyendo como sociedad. Por eso lo de las relaciones sexuales libres, ¿no? Porque lo importante es lo que yo siento y no lo correcto. Ya no es tan importante el otro, el más importante soy yo. Eso es lo que nos dice la sociedad actual. Encontramos personas grandes, casadas, con hijos, pensando solo en su propia realización, en sus propios deseos, en sus propios gustos, aún en desmedro de sus hijos, de su casa, de su matrimonio. Y la sociedad lo aplaude y lo alienta diciendo, vos tenés derecho a luchar por tus sueños, a no renunciar a tus sueños, a tus deseos. Pero es una locura, porque si esto destruye la familia, si esto destruye a los hijos o al matrimonio, no tiene sentido. No puedo construir mis sueños sobre la vida de los demás. Y déjame que te diga algo rapidito hacia la pasada, que es muy de nuestro tiempo. El hombre que va a jugar al fútbol 3-4 veces por semana y se queda con sus amigos y se toma algo con sus amigos, una gaseosa, y cuando saca la cuenta de la semana gastó un montón de dinero que su familia necesita para comer. Pero el argumento es, tengo mi derecho, trabajo todas, tengo mi derecho a disfrutar la vida. ¡No! Lo que tenés que hacer es hacerte cargo de tu familia, hermano. Perdón si alguien se siente aludido. Lo tenía que decir y se dijo. José fue un líder de su familia. José hizo todo lo necesario para cuidar a su familia. Cuando tuvo que llevarlos a Belén para cumplir los requerimientos de la ley, lo hizo. Cuando tuvo que llevarlos a Egipto para cuidar a su hijo de la que estaba llevando adelante Herodes, lo hizo. Cuando tuvo que regresar a Nazaret y establecerse allí y trabajar como carpintero, lo hizo. Cuando tuvo que llevar a su familia al templo, como encontramos ese pasaje en Lucas capítulo 1, lo hizo. Claramente era un hombre que amaba a su familia y que hacía lo que todo hombre que ama a Dios hace. Preocuparse por el bienestar de su familia y preocuparse por la vida espiritual de los suyos. Fue un hombre fiel, obediente, trabajador y protector de su familia. José fue un hombre que tuvo confianza en Dios. Cuando el ángel se le apareció, él dijo, si Dios lo dice, si Dios llama, confiemos en él. Un hombre prudente, porque trató de dejar a su mujer o a su novia o a su comprometida en secreto para que no la lastimaran.
Un hombre obediente, no dudó un instante cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer. Un hombre responsable, llevó a su familia a cumplir con las leyes civiles, pero también llevaba a su familia a cumplir con las responsabilidades espirituales. Un hombre comprometido con la familia, era un carpintero, un trabajador conocido por todo el pueblo. Cuando ocurrió lo que pasó o lo que ocurrió en Belén, cuando comenzó a buscar un lugar donde quedarse y un lugar donde dormir con su familia, vimos el carácter probado de José, porque no descansó hasta encontrar un lugar. Cuando las puertas se le cerraron, no se frustró, no abandonó su familia, no se volvió loco. Él sabía que aún en el lugar más humilde, si la familia estaba junta y cumpliendo un propósito celestial, el resto de las cosas perdían importancia. Y aquí encontramos una familia. Un ejemplo de familia que aceptó el llamado divino. Nada fue fácil en esta humilde familia, hermanos. Vimos todos los acontecimientos difíciles y traumáticos que ocurrieron ahí. Un embarazo no imprevisto, no podemos decir no deseado, pero por lo menos un embarazo imprevisto que cambió los planes de esta familia. Un comienzo difícil. Continuó siendo difícil para estos jovencitos. Las presiones sociales, el precario nacimiento, escapar de la ciudad porque había una persecución, pero algo los sostenía y era saber de que Dios estaba con ellos porque Dios los había llamado a su servicio. Ellos estaban convencidos de que Dios era parte de su familia y eso los sostenía. Después de muchos años de estar casado y de muchos años de ser pastor, me he dado cuenta que lo que más daña a una familia es básicamente no tener propósito divino. Y enredarse en propósitos terrenales y tener ansiedades y proyectos puramente terrenales que nada pueden ofrecer. José y María pudieron mantenerse juntos en la misma dirección porque conocían a Dios y conocían el propósito que Dios tenía con sus vidas. El día que el Señor se les apareció y que los desafió, le dijeron, sí, Señor, a pesar del sacrificio que esto significa. No lo voy a hacer porque es bueno, no lo voy a hacer porque me va a dar un beneficio, no lo voy a hacer por ninguna otra razón, lo hago porque vos me lo estás pidiendo, aunque esto demande sacrificio. Ellos renunciaron al confort y la seguridad con tal de cumplir su llamado. Esto sí que le dijeron sí a la vida. Que le dijeron sí a la familia, que le dijeron sí al amor puro. Esta historia nos enseña que la familia puede pasar por crisis. De hecho, esto de poner en modo potencial el verbo puede pasar, quizás en una de esas, yo creo que sería una mala conjugación. Yo lo diría más de forma enfática. Esta historia nos enseña que todas las familias pasaremos por crisis a lo largo de nuestra historia. Crisis económicas, por crisis con los hijos, por crisis en el matrimonio, desacuerdos que parecen que no se van a solucionar. Eso es la familia. Pero cuando la familia tiene un propósito divino, aún dentro de un establo, puede cumplir con este propósito. No necesito una mansión o el día que yo tenga no sé qué. Entender y cumplir el propósito de Dios es la gran enseñanza de la Navidad. Estoy terminando. ¿Cómo estamos? Bien. Algunas aplicaciones. Papá, mamá, si pensás que esta tierra y sus propósitos puede darte sentido existencial, darte plenitud de vida, darle plenitud a tu existencia, te aseguro que estás equivocada o equivocada. Al final del camino te vas a quedar con las manos vacías. Nada podrá satisfacer el corazón de alguien que ama a Dios que no sea honrar a ese Dios y encontrar un propósito en su camino. Papá, mamá, si tus gustos, tus deseos, tus anhelos, todos tus propósitos individuales están lastimando a tu familia, están trayendo crisis, quizás tengas que dar un salto de humildad y de entrega, dejando esas cosas por amor a Dios y por amor a tu familia.
Tercero, jovencito, jovencita, no tan jovencito, no tan jovencita, adulto, el que fuera. Si estás viviendo en fornicación y eso no te importa, si te da lo mismo, quiero darte un diagnóstico que no lo doy yo, lo da la palabra de Dios. Si podés vivir en ese pecado y no te importa, no te sentís incómodo, necesitas conocer al Señor. Claramente no conoces a Dios. Claramente el Espíritu Santo de Dios no vive en vos, claramente, porque te inquietaría de tal manera que quisieras salir corriendo de esa situación. Necesitas conocer al Señor, necesitas entregarle tu vida al Señor, necesitas creer de verdad en Jesucristo, no en una historia, entregarle tu vida de verdad a Jesucristo, porque si estás viviendo en pecado consciente y no sentís nada, estás en un problema grave con tu eternidad. Cuarto, si caíste en un pecado sexual y sentís dolor por eso, Dios en esta mañana quiere abrazarte y perdonarte. Porque parte de la miseria de nuestra vida es que cada tanto cualquiera de nosotros puede pecar. Y con esto no estoy habilitando nada, simplemente reconocer que la experiencia de vida, hay días difíciles, hay días donde nuestra espiritualidad se sobrepone a todo y hay días donde nuestra carne nos domina. Si caíste en un pecado sexual y te sentís arrepentido, no permitas que el diablo te culpe y te haga sentir avergonzado. Dios desea darte la oportunidad de que inicies un nuevo camino de pureza sexual. Un nuevo camino de pureza sexual. Por vos, por Dios y por el propósito que Dios tiene para tu vida. Quinto. Si sos un joven o una jovencita que todavía no ha tenido relaciones sexuales, no te sientas menos. No te sientas que estás perdiéndote algo. Públicamente quiero felicitarte porque has decidido honrar a Dios con tu vida y con tu cuerpo hasta el día del matrimonio y eso tiene recompensa. Quiero decirte que al igual que le dijo el ángel a María, sos muy favorecido, sos muy favorecida. Si estás en esta condición, no te avergüences de hacer el bien, porque Dios se goza con aquellos dispuestos a ofrendar sus vidas para Él en pureza. Hace varios días que quiero compartir este mensaje y me daba vuelta por la cabeza, tuve que quitar un montón de material que había escrito porque tenía tanto para escribir. Creo que podríamos hacer una serie de mensajes sobre la vida de José y María. Así que me preparé varias semanas leyendo, estudiando, viendo los pasajes. Un día de esta semana tuve un sueño. Ustedes saben que yo no soy un soñador. Yo cuando duermo, yo regularmente mis sueños son apocalípticos. O sea, ni yo entiendo el sueño al otro día. O sea, Pero este fue un sueño muy claro que tuve. De hecho me desperté así como, no sé si sobresaltado, pero así como con el sueño muy vivo. Y en este sueño veía que el enemigo venía y hacía un trabajo de brujería en la puerta de mi casa, contra mí, contra mi familia, Así que me levanté así. Veía, yo tengo en mi mente todavía el recuerdo de los aparatitos que habían puesto Y yo abría la puerta y los pateaba todos, así como el super pastor. Puse la capa. Pero algo más allá de cualquier aplicación que pueda darle, algo vino a mi mente y es que tenemos que cuidar nuestras familias. Tenemos que cuidar nuestros hogares, tenemos que cuidar nuestros matrimonios. Todos somos blanco del enemigo. Todos los que amamos a Dios, el enemigo va a tratar de atacar nuestros hogares, que necesitamos estar atentos de aquellas cosas que el enemigo quiere hacer en casa. Claro que el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos viendo cómo una iglesia crece o cómo una familia toma decisiones para Dios, cómo llega el domingo en la mañana y después de escuchar un mensaje como esto, se va a su casa y piensa y dice, ¿cómo puedo yo honrar a mi familia? ¿Cómo puedo honrar a mi hogar? ¿Cómo puedo honrar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? Estoy casado, nos hemos casado, tal vez este sea un buen tiempo para ordenar mi matrimonio y honrar a Dios en medio de mi casa.
o me voy pensando, estoy metido en situaciones de inmoralidad, necesito salir de esto, o algo por el estilo. Claro que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo Dios te está bendiciendo, cómo te está hablando, cómo me está bendiciendo. ¿Cómo está bendiciendo esta iglesia? En las últimas semanas hemos visto tanto la bendición de Dios, el instituto, los bautismos, los matrimonios, los jóvenes. Hoy la actividad en la calle, poder predicar la palabra en esta mañana. Le contaba a unos hermanos, durante la semana tuve la oportunidad de estar con un grupo de trabajadores de la cooperativa de agua. Nos invitaron al sacerdote y a mí para que pudiéramos compartir una palabra de ánimo a los muchachos. Ahí está, gracias Lauti por esto. Claro que el enemigo se va a levantar y va a tratar pero ahí donde estamos nosotros, batallando y luchando para que nada pueda hacerle daño a nuestra familia y podamos seguir caminando en el propósito de Dios, tal cual como lo hizo José y María. Claramente Herodes es un tipo del mismo infierno, del diablo, queriendo arrebatar de la vida o de la historia al Hijo de Dios, pero qué bueno que el Señor siempre está con nosotros para librarnos de todo ataque del enemigo. Termino con esto. ¿Qué nos enseña María? ¿Qué nos enseña José? ¿Qué nos enseña la familia de Jesús? Además de todo lo que he dicho, yo tengo un par de desafíos para hombres y mujeres casados. Las mujeres necesitan tener la determinación, la obediencia y la valentía que tuvo María. Sin importar las emociones o lo que desees o lo que tenga que pasar o a lo que tengas que renunciar para hacer la voluntad de Dios para tu vida. María lo hizo, vos podés hacerlo. Para los hombres, necesitamos tener la prudencia, la obediencia y la responsabilidad de José. Ser hombres que sin importar lo que venga, hacen aquello que Dios espera que hagamos. Que somos responsables en proveer para nuestra casa, pero también somos responsables en las funciones espirituales de nuestro hogar. Somos líderes espirituales de nuestra casa. Otro no tiene que enseñarle a nuestros hijos. Otro no tiene que educarlos ni enseñarles obediencia. Nosotros asumimos como hombres del hogar la responsabilidad de nuestras casas, tal y como lo hizo José. Así que en esta Navidad, podemos recordar, además del nacimiento de Jesús, por supuesto, que es el centro de la historia o el centro de la celebración, podemos recordar la familia de Jesús y cómo cada uno de nosotros podemos tener una familia para la gloria de Dios y para que el nombre de Cristo se refleje en nuestros hogares. Así que en esta Navidad te desafío a que puedas entregar tu familia, tu vida, tu casa a Dios y que los años que vengan por delante los puedas vivir en toda su plenitud, en el propósito divino para vos. Amén.